Luis Díaz es nuevo futbolista del Bayern e incluso el pasado sábado ya debutó en el amistoso del Bayern en el cual venció 2-1 al Lyon en aquel partido de pretemporada. Y en este video vamos a hablar puntualmente de lo que tiene que ver con qué futbolista llega al Bayern, qué tipo de extremo es, si es realmente lo que necesitaba el equipo, cómo puede su encaje en cuanto al sistema y al estilo de juego de Vincent Kompany y por supuesto también hablar de lo que tiene que ver con lo que hace por ahí un poco más de ruido dentro de la operación, que es el precio. ¿Realmente vale 70 millones de euros? Bueno, hablamos de esto y mucho más. Ahora sí, arrancamos. Llega un nuevo sudamericano a la Bundesliga, en este caso hablando puntualmente de Luis Díaz, y obviamente ameritaba hacer un video. Es cierto que ya esto fue oficializado, si no estoy mal, el jueves pasado. Yo esto solamente lo esté subiendo al lunes, ya han pasado un par de días, pero bueno, por una cuestión de tiempo no lo pude subir antes, pero obviamente quería hacer este video para hablar puntualmente del futbolista colombiano, que primariamente tengo que decir que es un jugador que a mí me gusta mucho. Es un jugador que, bueno, incluso yo en su momento, recordemos que estuvo muy cerca de llegar a River, cuando él todavía estaba en Junior, que después, bueno, él da el salto a Europa de la mano del Porto, que tiene un muy buen rendimiento en Portugal. Después llega al Liverpool, en el que ahora vamos a ver un poco sus números, y oficialmente ya la semana pasada se ha convertido en nuevo jugador del Bayern. Siempre para mí es una muy buena noticia que lleguen talentos, que lleguen futbolistas sudamericanos a la Bundesliga. No abundan claramente en la liga, por eso me parece que es una muy buena noticia que lleguen cada vez futbolistas más de este continente. Yo como argentino obviamente me encanta que lleguen más futbolistas argentinos y también futbolistas sudamericanos, así que ya sea colombianos, ecuatorianos, uruguayos y demás, bueno, peruanos, venezolanos y lo que sea. Es realmente una muy buena noticia que llegue ese talento sudamericano que para mí siempre es muy divertido y que realmente también tengo muchas ganas de ver, o que siempre tengo ganas de ver en la Bundesliga. Y puntualmente en el caso de Luis Díaz, que lo he dicho, es un jugador que a mí realmente me gusta mucho, y que ya para empezar hablando puntualmente de él y de qué tipo de futbolista es, qué tipo de jugador llega al conjunto de Vincent Kompany. Primariamente creo que es un fichaje acertado, creo que es un perfil de extremo que antes me lo preguntaba. Bueno, sí, creo que es un perfil de extremo que tiene un encaje bastante claro en el Bayern. Algo que sabíamos que el club necesitaba imperiosamente fichar era un extremo izquierdo. Recordemos que se fue Sané, se fue libre al Galatasaray, y que tus únicas variantes para ese costado izquierdo son Gnabry, que ya sabemos que su mejor fútbol ya ha pasado, y el caso de Kingsley Coman, que por ejemplo sí tuvo un buen mundial de clubes, me gustó el torneo que hizo el francés, pero que sabemos que es un jugador que tiene lesiones recurrentemente, de que no es un jugador físicamente 100% fiable. Por eso la verdad que el Bayern estaba prácticamente obligado a fichar un extremo izquierdo y además un jugador que te vaya a aportar cifras, que te vaya a aportar más calidad en ese último tercio, porque también recordemos que no está Musiala por lesión, que se va a perder la primera parte de la temporada. Entonces el Bayern necesitaba imperiosamente reforzar ese ataque. Por eso creo que es un extremo que en cuanto a su perfil realmente me encaja mucho. Primero o puntualmente porque creo que es un extremo muy diferente a Michael Olise. Olise a mí me parece un extremo que es más un mediapunta, que es un jugador, a ver, comparando con Luis Díaz, un jugador por ahí más fino, es un mediapunta, es más un mediapunta, lo he dicho, que juega más por banda, que obviamente tiene esa tendencia de ir hacia adentro para buscar su perfil, un jugador que tiene buen último pase, un jugador que es asociativo, la verdad que un jugador, bueno, que ya lo hemos visto la temporada pasada, que tuvo un primer año espectacular en el Bayern, y que a diferencia por ahí de Luis Díaz, el colombiano me parece un extremo más extremo, me parece un extremo más delantero y no tan mediapunta, me parece un futbolista mucho más punzante, un jugador que busca incluso más el uno contra uno, más allá de que Olise, una de sus características tiene que ver también con ese buena... sí, o con esa buena característica que tiene él de, bueno, también jugar el uno contra uno, de ser un jugador habilidoso con la pelota y demás. Pero en el caso de Luis Díaz sí va a ser un jugador que va por ahí mucho más al hueso, mucho más directo, mucho más vertical, que incluso también tiene desborde porque puede manejar mejor la pierna, su pierna inhábil, su pierna zurda. Un futbolista que además te va a permitir cargar el área, por ejemplo. Olise es un jugador, lo he dicho, más un mediapunta, que se caracteriza más por ese último pase, por esa gambeta, un poco yendo siempre para adentro y demás, perdón. Y Luis Díaz sí, me parece que es un futbolista que te va a aportar por ahí, llegar más al área, acompañarlo más a Kane. Por ejemplo, la temporada pasada, Kompany, de su llegada, le ha introducido a Musiala eso de
cargar el área, de llegar constantemente al área chica, de acompañar a Kane, de pisar mucho el área, de tener mucho gol, etc. Bueno, creo que esto con Luis Díaz también lo va a tener ahora Kompany, de ser ese futbolista que, por ejemplo, si la jugada viene por derecha, con algún centro Olise, con algún centro, por ejemplo, el Aimer como lateral derecho, bueno, ahora el Bayern va a tener en Luis Díaz ese futbolista que además te va a permitir llegar en el segundo palo. Un jugador que además Luis Díaz tiene 1,80 m, que por ahí no es una hiperaltura, pero que para ser un extremo, por ejemplo, sí me parece que es sí me parece que es una buena altura. Un futbolista que incluso tiene varios goles de cabeza, entonces te va a permitir eso, de cargar el segundo palo, de acompañar más a Kane, de ser un jugador que también cargue más lo que hacía antes, eso del área chica. Y es un futbolista que es cierto que por ahí nunca ha tenido grandísimos números en cuanto al Liverpool, sí en el Porto, pero puntualmente en el Liverpool, que bueno, es el equipo obviamente en el que lo vamos a comparar porque es su último equipo y porque creo que es el equipo claramente en el de más nivel que ha jugado. No es un jugador que por ahí haya tenido siempre grandes números. Realmente no es un extremo que podamos decirlo muy pero muy goleador. Ha tenido buenas cifras, es un jugador que yo creo que le va a aportar al Bayern su buena cuota de goles. ¿Por qué no? Su buena cuota de asistencias también, pero que no hay que esperar, o que al menos en la previa de su fichaje, no es un jugador que me parezca que haya tenido en su carrera, por ejemplo, números o temporadas de 25 goles. Claramente no las ha tenido, pero es cierto que yo creo que en un equipo como el Bayern, en la Bundesliga, en el cual yo también creo, hablando un poco de su encaje, creo que es un fútbol que a él le viene muy bien, porque es un fútbol más también vertical, un fútbol que se lo puede emparentar, como siempre yo lo termino comparando con el fútbol o con el ritmo, mejor dicho, de la Premier. Sí, es un fútbol que va a tener por ahí espacios. En el Bayern no va a tener tanto, porque a ver, se le suelen meter en un bloque bajo, no suele tener tantos espacios, pero sí que en cuanto a ritmo, en cuanto a la velocidad, en cuanto a ese ritmo alto, sí va a tener por ahí un poco más de posibilidades de por qué no. Además, en un equipo que suele tener mucho, pero mucho gol como el Bayern, va a tener incluso, yo creo, la posibilidad de marcar más goles. Por eso, vamos a ver un poquito lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con sus números en sus 3 años y medio en el Liverpool. Recordemos que él llega en enero del 2022, él llega en ese mercado invernal. Sus números en el Liverpool, por ejemplo, en esos primeros meses son 26 partidos, 6 goles y 4 asistencias, repito, en sus primeros meses. La siguiente temporada fueron 21 partidos, 5 goles y 2 asistencias. Y ahora sí, hablando puntualmente de lo que fueron sus últimas 2 temporadas en las cuales él exhibió su mejor nivel también en cuanto a las cifras. 51 partidos, mucho más partidos, 13 goles y 5 asistencias. Y la temporada pasada, que fue la mejor temporada suya en el Liverpool, fueron 50 partidos, 17 goles y 5 asistencias, con un total de 22 goles generados. Y la temporada pasada, además de ser la mejor temporada suya en cuanto a la suma de competiciones, fue la mejor en la Premier, con 13 goles y 5 asistencias en 36 partidos. O sea que es un futbolista que viene de su mejor campaña en el Liverpool. Creo que incluso es su mejor temporada en cuanto a goles de toda su carrera. Creo que tiene alguna con el Junior, si no estoy mal, en el que también marca 17 goles. Si no recuerdo si tiene también tiene alguna con el Porto, pero está dentro de sus mejores temporadas. Por eso es un futbolista que llega. Después, por supuesto, me voy a hablar un poquito, me voy a meter con lo que tiene que ver con el tema del precio, pero en cuanto a lo futbolístico, es un jugador que está en su plenitud, que está, podríamos decir, en su mejor momento. A sus 28 años está en ese punto de madurez exacto, que después esto lo voy a vincular, obviamente, con el tema del precio, que, como decía antes, es por ahí un poquito lo que puede hacer un poquito más de ruido, pero bueno, ahora después lo voy a terminar explicando el motivo de por qué, y ya adelanto, no me parece un precio tan desorbitado, aunque sí entiendo que 70 millones hagan un poquito de ruido. Pero por ejemplo, siguiendo con los números que hizo en el Liverpool, vamos a ver que la temporada pasada marcó 7 goles con unos expected goals de 14.53, o sea, estuvo por encima de lo que marca esa métrica. Bueno, terminó con 22 goles generados, debería haber aportado 19, o sea, también estuvo por encima. Por ejemplo, la temporada hace 2 años, la temporada 23-24, sí vimos que, por ejemplo, debería haber aportado, que estuvo en sus números porque participó en 18 goles. Y según la métrica debería haber aportado 18,67. O sea, es un jugador que está más o menos dentro de su métrica, o que incluso lo supera según, repito, esto de los goles esperados y de las asistencias esperadas. Por ejemplo, algo que también quería marcar en cuanto a otras estadísticas,
Es un futbolista que te va a aportar, por ejemplo, la temporada pasada viene de 1.8 pases clave por partido. Su mejor temporada fue hace 2 años, en la que dio 2.1 pases claves por partido, por ejemplo. Un futbolista que además te va a permitir esto, ¿no? Con esto que hablaba antes en cuanto a su fútbol, de ser un futbolista muy intenso, de ser un futbolista muy dinámico, ser un jugador que busca siempre 1 contra 1. Es un poco, ¿no? Un rebelde, por así decirlo, un jugador que siempre no busca generar peligro, siempre busca no meter, ser punzante, con esto hablaba con lo que decía antes de ser un extremo muy vertical. Es un jugador que te va a alborotar un poco el ataque del Bayern, ser un jugador que en algún partido por ahí un poco más en el cual el Bayern se le metan un poco más atrás en un equipo o ante un rival que se le meta en un bloque muy pero muy bajo. Bueno, ¿por qué no pensar que Lucho Díaz ahí se puede desempeñar de buena manera para, repito, como se suele decir, mover un poco la palmera? Es un jugador que agita el partido, un futbolista que siempre intenta, lo comentado antes, siempre intenta ir al hueso, ser muy vertical. Por eso, repito, y siguiendo con esto, de que para mí es un perfil de extremo que necesita el Bayern. Un perfil muy diferente, lo comentado, al de Michael Olise. Por eso, para mí, esto lo hace muy, pero muy valioso. Por ejemplo, siguiendo ahora, vamos a ver puntualmente lo tiene que con sus goles en sus últimas 2 temporadas. La temporada pasada, perdón, hace 2 años, por ejemplo, la temporada 2023-2024, vamos a ver en sus 2 mapas, el de hace 2 años y el de la temporada pasada, cómo es un futbolista que incluso tiene muchos remates dentro del área. Esto también puntualmente tiene que ver con que él juega en un equipo como el Liverpool, que suele terminar muchas jugadas dentro del área, pero también tiene que ver con lo que marcaba antes, un jugador que carga bien el área, que tiene buen olfato, que es un jugador que tiene gol, que, repito, por ahí no es un gran goleador, no es un extremo, no, a ver, compararlo, no sé, con Salah. Salah es un extremo que, bueno, es uno de los máximos goleadores de la última década. Por ejemplo, no es ese jugador o ese extremo que te vaya a dar tanto gol, pero sí que vemos que ha tenido igualmente su buena cantidad de goles, que, repito, yo creo que en el Bayern puede incluso aspirar a marcar más. Por ejemplo, la temporada pasada hizo 3 en la Premier. Bueno, ¿por qué no pensar que en Bundesliga sea un futbolista que se mueva más o menos dentro de ese rango de entre 10 y, por qué no, 15 goles, que creo que sería una buena cuota que pueda aportar él en cuanto a la Bundesliga? Por ejemplo, eso lo quería marcar, de muchos remates dentro del área. Vamos a ver que hace 2 años tuvo 73 remates dentro del área contra 21 fuera del área. Y como la temporada pasada tuvo 59 dentro del área contra 12 afuera del área. Y el dato que quería también marcar, que sus 21 goles en Premier durante las últimas 2 temporadas fueron dentro del área. No tiene ninguno fuera del área, que es algo en lo que él ha tenido algún gol de fuera del área, pero bueno, principalmente su mayor virtud tiene que ver con lo comentado, cargar el área, meter goles, ahí llegando al segundo palo, él siempre arrancando obviamente por el costado izquierdo. También lo que marcaba, 11 goles con la derecha, 5 con la izquierda y 3 de cabeza. Bueno, tiene después otros 2 con otras partes del cuerpo, alguno de pecho si no recuerdo mal y demás. Pero es un jugador que además tiene también este recurso, por así decirlo, de ser un jugador que marca algunos goles con la izquierda, porque también con esto es lo que hablaba antes, de que es un jugador que le va a aportar desborde al equipo y que con su 1,80 m, bueno, también va a tener la posibilidad. Es cierto que en el fútbol alemán los defensores suelen ser muy altos y de tener buen juego aéreo, pero por no también pensar que le va a aportar también al Bayern en el juego aéreo en alguna pelota, repito, cargando el área, llegando al segundo palo y demás. Así que eso también te va a aportar dentro de esos registros. En cuanto a la posición, sabemos que Lucho Díaz es un jugador que se mueve principalmente por ese costado izquierdo, siendo diestro, obviamente yendo para adentro, pero con eso también, con ese matiz de también en alguna opción puntual ir por afuera y, bueno, desbordar para tirar el centro. Y demás, acá lo que quería marcar, por ejemplo, la temporada pasada con Arne Slot, la única temporada que han compartido en el Liverpool, vamos a ver que su mapa de calor puntualmente es por el costado izquierdo. Es un jugador que siempre se ha movido por ese sector, al menos en Europa, siempre por el costado a perfil invertido, pero que la temporada pasada, como vamos a ver en ese gráfico de Transfermarkt, vamos a ver que jugó 30 partidos de extremo izquierdo, tiene algunos de extremo derecho, que yo esto no sé si... no recuerdo muy bien los partidos, pero algo que quería destacar es que tiene 15 como delantero, en los cuales ha marcado 8 goles, según las estadísticas que proporciona Transfermarkt. Ha marcado más goles de delantero que de extremo izquierdo. Ahora vamos a ver puntualmente lo que
con lo que tiene que ver con un partido puntual de Lucho Díaz, que seguramente muchos lo recordarán, porque incluso creo que es de los mejores partidos que ha tenido el colombiano durante toda su carrera. Voy a decir en el Liverpool, pero creo que durante toda su carrera, en un encuentro en el cual el Liverpool le gana 4-0 al Bayer Leverkusen, partido que seguramente algunos recuerden de la temporada pasada en esa fase de liga. Partido en el que lo recuerdo bien, porque la verdad que Luis Díaz tuvo una actuación muy destacada, no solo por los 3 goles, sino por lo que hizo, sino por esos movimientos de constantemente entrar y salir, de por momentos sacar a un defensor fuera de posición, de salir a jugar, de ser un futbolista que tuvo un rol más de 9, pero nunca perdiendo esa movilidad, siempre entrando y saliendo, llegando bien al área, teniendo la oportunidad de marcar 3 goles. Por eso es un jugador que yo creo que en el Bayern, obviamente en el 95% de los casos de los partidos, lo vamos a ver jugando de extremo por izquierda. Pero también el Bayern ahora va a tener esta posibilidad de, bueno, en algún partido, yo creo que algún encuentro en el que le quieran dar descanso a Kane, porque también hay que decirlo esto, Kane a día de hoy no tiene ningún suplente, no tiene ningún sustituto. Es más, cuando ha jugado o cuando no ha jugado él, lo ha hecho o Gnabry o lo ha hecho Müller. Y Müller ya no está. Entonces no te queda mucha variante. Por eso en algún partido en el cual el Bayern no tenga Kane, que yo creo que debería fichar algún nuevo suplente igualmente, pero a día de hoy sin un suplente para él, cuando él no pueda estar, o algún partido en el que Kompany decida por ahí darle rotación, bueno, ¿por qué no pensar que Kompany puede optar por Luis Díaz como delantero? Repito, yo creo que esto lo vamos a ver en muy pocos casos, o veremos si lo vemos, porque para no lo vemos. Pero bueno, también te da también esta posibilidad de ser un futbolista que, es cierto, en otro contexto, en otra liga, en otro equipo, bueno, se tendrá que acomodar. Pero que es un jugador que ya ha jugado varios partidos y recientemente la temporada pasada, jugando más centralizado, jugando más en ese rol más de 9 y no pegado a la banda o no tirado por el costado izquierdo. Así que también es una variante a tener en cuenta en el caso de Luis Díaz. Pero puntualmente, obviamente el Bayern lo ficha principalmente para jugar por el costado izquierdo. Incluso creo que Kompany, no recuerdo bien si Kompany o Elber, en la conferencia de prensa, en la presentación de Luis Díaz, no me acuerdo ahora muy bien quién fue, pero marcó justamente esto de que es un jugador que también te va a poder jugar por dentro. Es un jugador que te da también ese recurso. Por ejemplo, no va a pasar, no lo creo esto, pero con lo que decía antes, no va a estar Musiala. Hoy el Bayern no tiene media punta porque tampoco está Müller y porque la única variante es Paul Banner, por ejemplo, que es un futbolista que tuvo seguido la temporada pasada en el Heinkheim, que tuvo una temporada de más a menos, que es un chico que para mí tiene buen potencial, pero que yo creo que para ser titular en el Bayern todavía está un poco verde, veremos si nos sale a préstamo, y que la otra variante es Gnabry, que Kompany ya lo ha utilizado hoy, más de segundo punta, media punta, para intercambiar rol con Kane, pero no tiene un media punta al uso y de realmente de fiabilidad. No creo, pero no sería, o no sé qué tan descabellado sería pensar en un Luis Díaz detrás de Kane y Coman por izquierda. Yo no lo veo, la mente no me lo veo, pero bueno, viendo hoy el plantel de Bayern y sabiendo que falta esa figura de número 10, bueno, Luis Díaz no es un número 10 claramente, pero por qué no pensar que en algún partido puntual Kompany, ¿no?, lo meta a Luis Díaz más cerquita de Kane, más por dentro, y que por banda vaya, por ejemplo, Coman. No sé, la tiro, puede ser una posibilidad, aunque, como decía antes, y lo dije en el inicio, en el 95% de los partidos Luis Díaz va a jugar por izquierda, pero bueno, esto tiene que ver más con, no con lo que piense Kompany de Luis Díaz, sino también porque el Bayern necesita futbolistas que jueguen más por dentro, ya sea media punta o lo he hecho un suplente de Kane, así que bueno, también va a tener esa posibilidad si Kompany en algún partido puntual decide, por ejemplo, utilizarla. Así que eso es lo que tiene que ver con sus posiciones. Después tenemos a ver estos gráficos de Opta que también me parecieron interesantes para destacar y para hablar puntualmente del rendimiento de Luis Díaz la temporada pasada. En el que la cuenta fueron 17 goles. Vemos ahí bien clarito, todos dentro del área y casi todos partiendo de esa zona más centro-izquierda. Vemos que de centro-derecha hay pero muy poquitos. Sí hay algunos, obviamente, bien dentro del área chica o dentro, obviamente, bien dentro del área, en la zona más central, pero muchos en esa zona más de centro-izquierda, que obviamente es donde él parte. Y las asistencias, por ejemplo, vamos a ver que esas líneas, donde parte la línea, es donde arranca el pase. Y bueno, como explica en el gráfico, y el punto violeta es donde el futbolista, el que hace el gol, termina sacando el remate. Vamos a ver que, por ejemplo, 4 de esas 5 asistencias fueron de también el costado izquierdo, de desborde, centro para atrás o un centro pasado, para que justamente un compañero
termine aprovechando esa asistencia del colombiano. Así que es un jugador que, como decía antes, también te va a dar esto. Yo también me lo imagino de tener esta posibilidad de no siempre ir para adentro para sacar su remate, que es algo lo que mayormente hace, sino también esto de, bueno, ¿por qué no pensar que va a tener también desborde, que puede ir por izquierda, que puede utilizar su pierna zurda y demás? Por ejemplo, un gol que ha marcado, bueno, incluso creo que fue uno de sus últimos goles, aquel que le marca a Colombia frente a la selección argentina, en el partido en el Monumental, que salió 1-1, creo que fue la última jornada, si no estoy mal, ya estoy un poco mal con las eliminatorias, que fue su último partido eliminatorio, si no recuerdo mal, en el Monumental, que hace un gol espectacular, en el que recibe de izquierda, va hacia adentro, engancha, se mete, se filtra, después termina definiendo. La verdad que hace un golazo Luis Díaz. Creo que es un gol que perfectamente lo puede definir. O que es un gol muy característico, por así decirlo, del colombiano. Entonces siempre va a tener esa tendencia a ir hacia adentro, pero es un jugador que no menosprecia utilizar su pierna inhábil. Esto también lo quería marcar en cuanto a ese trabajo sin pelota de Luis Díaz, que la temporada pasada fue un jugador que tuvo 147 posesiones recuperadas. Fue el delantero del Liverpool que más pelotas recuperó, que más posiciones recuperó. Esto también en un contexto del Bayern, que es un equipo que suele presionar muy alto, suele ser un equipo agresivo, etc. Es importante también de tener un futbolista que sin pelota es un jugador que labura, por así decirlo, un jugador que trabaja, que tiene sacrificio, que va a presionar y que también es un jugador que te va a aportar también en este sentido. Con pelota, ya lo hemos visto, ya lo he destacado, pero sin pelota también es un jugador que te va a aportar también en cuanto a ese estilo de juego de Vincent Kompany. Algo que también quería marcar, y ahora también voy a hablar un poquito de lo que tiene que ver un poquito con la contra o con mis dudas respecto a cómo va a encajar Luis Díaz en el Bayern, que en el apartado futbolístico, en el apartado del sistema táctico, en el apartado del estilo de juego que pregona Kompany, de ese fútbol más, obviamente de presión alta, un fútbol muy vertical, por momentos no directos, pero sí, sobre todo vertical, por momentos con jugadores que se meten por dentro, sobre todo los laterales, bueno, me encaja bastante. Después, bueno, ahora voy a hablar un poquito de lo que tiene que ver con algunas dudas que tengo en cuanto al encaje de Luis Díaz. Y ya para finalizar también con este gráfico que también quería marcar, por ejemplo, estos son los datos de Luis Díaz la temporada pasada comparados con los del Bayern la temporada pasada en cuanto a todos los futbolistas del plantel. La temporada pasada, el jugador del Bayern que más oportunidades creó cada 90 minutos fue Michael Olise con 2.88, la verdad que una salvajada. Y el segundo en este caso sería Luis Díaz con 2.5, igualado con Musiala, repito, comparando los números de Luis Díaz la temporada pasada con los de todos los futbolistas del Bayern la temporada 24-25, así que es un jugador que te va a dar, lo comentado, esto te va a dar, creo que le va a aportar, espero que te aporte buenas cifras, pero un jugador que también te va a aportar en cuanto a algún centro, en cuanto también a algún remate que te va a generar peligro. Es un constante, por así decirlo, generador de peligro, y bueno, esta estadística así lo termina reflejando, así que es un jugador que también el Bayern gana, un jugador, ¿no? Que, repito, como decía antes, te alborota, que mueve la palmera, un jugador que te va, por ahí en un partido trabado, te va a aportar en sentido para, bueno, desonar un poquito al rival y demás. Veremos pues cómo se maneja Luis Díaz en contextos en los que el rival se meta en un bloque muy bajo, en el que defienda en un bloque muy bajo. Ahí veremos, porque no va a tener claramente tantos espacios, pero yo me espero que obviamente sea un jugador que te vaya también a aportar en ese sentido o en ese contexto de partido. Después, por ejemplo, y ya hablando puntualmente de por ahí mis ciertas dudas que tengo con Luis Díaz, tiene que ver mucho con su encaje dentro por ahí de lo cultural, por así decirlo. Luis Díaz es un futbolista que, por ejemplo, en el Bayern no va a tener ningún futbolista, al menos que el Bayern a la ficha alguno en lo que queda de mercado, no tiene ningún jugador de habla hispana, de habla hispana, no tiene ningún sudamericano y no tiene ningún futbolista español. Y Luis Díaz, por lo que he leído y bueno, por lo que han reportado los medios, es un futbolista que por ahí no maneja de tan buena manera el inglés. Tuvo 3 años en Inglaterra, pero la verdad que no lo manejaría tan bien, repito, según lo que se ha comentado y demás. Y que esto, por ahí alguno puede decir, pero eso no tiene nada que ver, porque no es futbolístico, porque no tiene relevancia. Bueno, yo creo que sí tiene que tener relevancia esto en cuanto a su encaje, en cuanto a la comunicación con el resto de sus compañeros, en cuanto a esa adaptación a lo que tiene que ver a un equipo nuevo, a una liga nueva, a un país nuevo, a un país en el cual, como decía al inicio, no llegan tantos futbolistas sudamericanos. Es cierto que cada vez creo que hay más, cada vez creo que están llegando
que la Bundesliga está decidiendo fichar los equipos cada vez más futbolistas sudamericanos, talento sudamericano, pero es una liga en la cual a los sudamericanos les suele costar un poquito más. Es cierto que, lo repito, en los últimos años ha habido un poquito más de adaptación, un poco más rápida de algunos futbolistas, por ejemplo, el caso de Piero Hincapié, el caso, no sé, de Pacho. A Palacio por ahí le costó un poquito, pero bueno, tuvo esa adaptación lógica y después bueno, terminó siendo campeón y demás. Entonces, hemos visto que, por ejemplo, Borré tuvo, dentro de todo, también tuvo una adaptación bastante rápida. Entonces, hablando puntualmente, tú te fuiste a colombiano. Entonces, esa es por ahí mi duda en cuanto a cómo va a encajar en el vestuario, en cuanto a la comunicación con sus compañeros, en cuanto a la comunicación, obviamente, en cuanto a entender las órdenes por ahí del cuerpo técnico, obviamente, aunque el lenguaje de fútbol es único y se entiende perfectamente, pero bueno, eso es mi única duda en cuanto a, bueno, cómo va a encajar en cuanto a una filosofía nueva, tanto el club, en una cultura nueva como es la de Alemania, diferente a lo que es, obviamente, la de Inglaterra. Bueno, veremos cómo termina de encajar, pero después sí, desde lo futbolístico, ya para ir cerrando, me parece un perfil que el Bayern necesitaba, me parece un extremo que el Bayern requería que sea diferente al de Olise, y me parece que lo es, que Luis Díaz, lo ha comentado, es diferente a Olise. El Bayern necesitaba, si un extremo izquierdo, necesitaba reforzar el ataque, necesitaba calidad, y bueno, creo que esto Luis Díaz te lo va a terminar, o que en la previa te lo termina dando. Después, el precio, 75 millones, 70 millones, después creo que hay algún tipo de variable. Es la tercera compra más cara en la historia del Bayern. Esto es un dato, bueno, obviamente no se puede decir nada, es un dato, claramente. Es una compra cara para lo que es la historia del club, claramente. Pero viendo hoy lo que es el mercado, por ahí no me parece un precio tan alto, vamos a decirlo. A mí sí, cuando empezó esto de los rumores de que el Bayern insistía por Luis Díaz, que se empezaba a ofertar con el Liverpool por él, cuando se empezó a hablar de los números, sí me pareció un poco alto el precio, no voy a mentir, pero viéndolo ahora fríamente, analizándolo mejor, sí creo que, por ejemplo, viendo lo que es el mercado actual, 70 millones por un futbolista que es cierto que tiene 28 años, que esto es lo que hace un poquito más de ruido. Si el Bayern hubiera fichado, no sé, a Barcolá por 70 millones, estaríamos hablando de que es un buen precio, pues es un jugador joven. Pero como Luis Díaz está más cerca de los 30 que de los 20, bueno, puede hacer un poquito de ruido. Pero viendo lo que es el mercado y que hoy o que muchos clubes pagan millonadas por, no quiero ser cualquier futbolista, pero que se pagan millonadas por un futbolista de, por ejemplo, una buena temporada solamente, bueno, no me parece un precio tan alto. También hay que entender que Luis Díaz viene del mercado inglés. Sabemos que el mercado inglés mueve mucho dinero. Son equipos los de la Premier que gastan mucho dinero, que invierten mucho y que también, lógicamente, venden por unas buenas cantidades. Y que en el caso de Luis Díaz es un jugador que la temporada pasada tuvo su mejor temporada en el Liverpool, que viene a ser campeón de la Premier y que era un futbolista titular. O sea, hay también que aportar ese contexto. Por eso creo que el precio, en líneas generales, realmente, analizándolo mejor, no me parece tan excesivo. Repito, entiendo que sí, alguno puede tener alguna duda porque tiene 28 años, porque son 70 millones, porque la tercera compra más cara en la historia del Bayern, pero viendo el mercado actual, realmente no me parece una locura pagar tanto por él. Se puede trazar una especie de comparación, por ejemplo, con Kane. Alguno o he leído en las redes que algunos lo comparan con Kane, de que cuando el Bayern lo fue a comprar por casi 100 millones, era porque era un futbolista que, pese a su edad, vos sabías lo que te iba a dar. Puede ser una comparación válida. Yo creo que Kane es un futbolista mucho más probado, un futbolista mucho más de mucho más calidad. Perdón los colombianos, perdón los fans de Luis Díaz, pero bueno, yo creo que Kane era sabido que iba a andar en el Bayern. Yo creo que con Luis Díaz puede haber algún tipo más de dudas. Pero bueno, en cuanto a la edad, entiendo ese argumento en el sentido de que, bueno, el Bayern apostó fuerte porque necesitaba sí o sí un extremo, porque lo que necesitaba ya antes de que arranque la temporada, porque el Bayern arranca en 2 semanas la temporada con la Supercopa ante el Stuttgart, y porque también Luis Díaz con 28 años está en el punto más exacto y por su cuenta de rendimiento inmediato. No es una apuesta, no es un jugador joven, es una apuesta porque bueno, es un jugador que bueno, llega a un contexto diferente a que tiene el Liverpool, pero no es una apuesta en cuanto a la edad, no es un jugador que vos tengas que ir formando y demás. Es un jugador que vos sabés que tiene 28 años, que ya está, o que ha tenido ya una muy buena experiencia en la Premier, en el Porto, jugando Champions y etcétera. Y que, bueno, vos lo fichás, o el Bayern lo ficha para, bueno, rendimiento inmediato y para que rápidamente sea titular. El otro día ya debutó, como decía al inicio, tuvo
creo entró en la segunda parte, jugó todo el segundo tiempo, generó un penal, se lo vio activo, tuvo chance, siempre partiendo de la izquierda, así que realmente veremos cómo es su adaptación. Es el tercer colombiano que va a jugar en la historia del Bayern, tras lo que fue Osvaldo, si no estoy mal, Osvaldo Valencia, siempre me confundo el nombre. Perdón, Adolfo Valencia, que jugó entre el 93 y el 94, y por supuesto el caso por ahí más conocido, que es el de James Rodríguez, que estuvo a préstamo del Madrid entre 2017 y 2019, en el cual consiguió 5 títulos y bueno, tuvo dentro de todo buenos números, sobre todo su primera temporada. Por eso veremos cómo le va a Luis Díaz. Lo he dicho feliz porque ya fuiste a Sudamericano, como siempre esto lo digo, que ya fuiste a Sudamericano, a la Bundesliga. Luis Díaz me gusta mucho, veremos cómo rinde, la verdad que tengo expectativas, tengo ganas ya de verlo, tengo ganas de ver cómo hace un encaje con Olise, con Kane, con el media punta que juegue, cuando vuelva a Musiala, por supuesto, la verdad que tengo muchas ganas de verlo, ojalá que no salga, por ejemplo, como salió Mané. Recordemos que el último extremo que ha fichado el Bayern del Liverpool no salió bien, el caso de Sadio Mané, que tuvo una temporada muy decepcionante y bueno, después se fue vendido rápidamente a Arabia. Bueno, ojalá que Luis Díaz tenga un rumbo muy diferente. También se lo habla mucho con James en cuanto a esa comparación, obviamente de futbolistas colombianos, es entendible, son futbolistas diferentes, con mentalidad diferentes, contextos diferentes, posiciones diferentes. La verdad que no me sale compararlo, me sale más compararlo con Mané que con James, increíblemente, pero bueno, así que la verdad que ojalá que tenga un buen rendimiento. Por supuesto, estaremos hablando acá de lo que tiene que ver con su rendimiento, con su encaje, sus primeros partidos. Ya estaremos hablando puntualmente de la planificación del equipo, del Bayern para la próxima temporada, de lo que va a ser, por supuesto, ese debut de la temporada ante el Stuttgart, lo que hacía antes por la Supercopa y demás. Así que bueno, no mucho más. Por supuesto, los leo en comentarios con lo que tiene que ver con el tema de su encaje. Si creen que es un buen fichaje, yo ya para finalizar, sí, la verdad que sí. Creo que puede ser un poquito el precio, un poquito excesivo para algunos, lo entiendo, pero para mí, viendo el mercado, lo he dicho, para mí no es tan alto. Pero bueno, veremos cómo se encaja. Así que cualquier comentario, por supuesto, es más que bienvenido. Cómo piensan que va a funcionar, si no va a funcionar, si hubiesen ido a buscar otro extremo, no sé, Barcolá, Rodrigo, por ejemplo. A mí me llamó la atención que el Bayern nunca haya intervenido ahí con Rodrigo Góez, por ejemplo, que es un futbolista joven, brasileño, que es cierto que no viene de no viene de una buena temporada con el Madrid, pero el Bayern suele apostar por ese futbolista, por un jugador por ahí más joven. No sé, cualquier comentario, por supuesto, es más que bienvenido. También el tema del precio, bueno, cualquier comentario lo voy a estar leyendo. Y después no mucho más, como siempre les digo, los invito a suscribirse al canal, los invito a que le den al video que les gustó, que lo compartan, me sigan en el resto de mis redes, me sigan, por supuesto, en mi canal principal. Y bueno, ya saben, por supuesto, todo lo demás. Así que bueno, hasta aquí el video hablando de puntualmente de lo que tiene que ver con el encaje, con lo que es el fichaje de Luis Díaz, que el otro día ya debutó, ya tuvo sus primeros minutos, así que solamente resta saber cuándo va a tener su debut oficial y de qué manera va a adaptarse a lo que tiene que ver con el fútbol alemán, a la Bundesliga, a la cultura alemana y por supuesto, y lo más importante, al Bayern. Así que no mucho más, hasta aquí el video, me despido y ahora sí, nos estaremos viendo en un próximo video de ADN Bundes.